Hola, en este video veremos los juegos de suma cero y su aplicación en el software Gambit. Esta es parte de la materia de teoría de juegos. Veamos entonces qué es un juego de suma cero. Pues es cualquier interacción en la que la ganancia de una persona resulta en una pérdida equivalente para otro u otros participantes. Se pueden tener en este caso dos o más jugadores. De hecho, vamos a ver un ejemplo donde tengamos dos y otro donde tengamos tres jugadores, porque a veces resulta ese un poco confuso a la hora de, sobre todo, implementarlo en Gambit. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes en competencias deportivas? Un equipo gana, pues lo que otro pierde. ¿Sí? Ajedrez y póker, la victoria de un jugador equivale a la derrota del otro. Mercados financieros, también la ganancia de un inversionista puede modelarse como la pérdida de otro. Este, luego puede ser la seguridad y defensa, estrategias de ataque y defensa en escenarios ya sean militares o cibernéticos, por ejemplo, que le interesa más al área de computación. Sería, pues en este caso, pues una ganancia de uno sería la pérdida del otro, ¿no? Y también otra podría ser la teoría de la negociación, cuando un recurso se distribuye en dos partes, en conflicto, ¿no? O sea, lo que tengo yo, un recurso, quiero negociar, entonces, para el negociante, pues lo que uno gane, el otro está perdiendo. Vamos a ver entonces directamente un ejemplo. En este ejemplo eh, vamos a ver lo que es un juego para dos jugadores. Estos tipos de juegos se le denomina ZSG o Zero Sum Game en inglés, juegos de suma cero. Cada jugador tiene una moneda. Y veamos, aquí lo puse en negrita simultáneo porque estaban dos jugadores de manera simultánea, deben de decidir qué cara de la moneda mostrar, si cara o cruz, o la vamos a poner por sus siglas en inglés, head o tail. Si ambos eligen H o T, o sea, eligen lo mismo, el jugador uno gana. Y si eligen diferentes, el jugador 2 gana. Pero recuerden que es de manera simultánea, entonces ellos no pueden saber lo que va a decidir el otro. Y cada jugador obviamente prefiere su propio resultado. Lo que uno gana, entonces el otro lo pierde. ¿Cómo lo vamos a ver esto en una tabla de pagos? De esta manera, recuerden que es un juego de forma simultánea. Entonces, tenemos jugador uno en las filas y jugador 2 en las columnas. Entonces, decíamos que cuando son iguales, gana el jugador uno. H y H, o head, head, o cara y cara, sería entonces gana el jugador uno, uno, pero pierde el jugador 2 menos uno. Sí, aquí tenemos las utilidades de cada jugador. Vamos a poner en puntero, ¿no? Gana uno y pierde el otro uno. El otro caso en el que son iguales son T y T, cruz y cruz o tail, tail. Sería entonces uno y menos uno. Y en los casos donde son diferentes, H y T, entonces gana el jugador 2. Sería entonces menos uno y uno. Menos uno y uno. Vamos a representar este juego en Gambit. Entonces vamos a ver cómo lo representamos en el software Gambit. Vamos a entrar a Gambit. Primeramente estamos hablando, aquí nos aparecen juegos de forma extensiva. Entonces tenemos que ingresar a New y ponerle Strategic Game, porque estamos hablando de juegos de forma estratégica o simultáneos. Y en estos casos nos aparece una tablita, ¿no? Entonces voy a cerrar este otro. Voy a ponerlo por aquí para poder escribir pues las utilidades, ¿no? Jugador uno en rojo igual jugador 2 en azul. Entonces le pongo aquí, puedo cambiarle yo el nombre de los jugadores. Jugador, vamos a ponerle jugador a uno y jugador a 2 para... Y cada una de las jugadoras entonces puede elegir H, head o tail, ¿no? Y también la otra jugadora puede escribir H y T. Entonces, vamos a ver cuáles son las utilidades. A veces también en los juegos de suma cero suelen aparecer un solo valor en las tablas, que es generalmente cuando son dos jugadores aparece nada más la del jugador uno. Perdón, jugadora. Escribí mal acá. Listo. Entonces, escribí mal acá también por apresurado. Vamos a ver, entonces aquí uno y menos uno, ¿no? Uno y menos uno. A veces nos aparece solamente el primer valor. Entonces nosotros cuando vemos un valor, pues en este caso uno, pues el otro sería menos uno. Si uno fuera dos, el otro sería menos dos. En este caso sería menos uno, uno. Aquí sería menos uno, uno también cuando son diferentes y cuando son iguales gana el jugador.
Sí. A este juego se le llama matching pennies. O sea, lo que estamos haciendo es tratando de igualar las monedas en este caso. Entonces, para el jugador uno, recuerden que el jugador uno o jugadora uno lo que quiere es que sean iguales. Pero ya vemos por la misma forma del juego que va a ser un juego muy al azar, ¿no? Porque yo no voy a saber lo que el otro va a elegir y va a ser siempre muy al azar. Entonces vamos a ver este, la parte de dominancia y veamos si hay alguna dominancia en este caso. Le vamos a poner estricta o débil y vamos a ponerle siguiente y vamos a ver justamente que no hay ninguna dominancia. Porque, por ejemplo, aquí vemos en el caso de H. Si el jugador A2 eligiera H, jugador A1 debería elegir H también. Si jugador A2 elige ahora T, jugador A1 debería elegir T también. Entonces, como que no tiene una opción para los dos casos que domine. Entonces, por eso no hay dominancia. El equilibrio de Nash inclusive nos va a decir algo muy interesante también. Vemos el equilibrio de Nash y aquí nos aparece esto, ¿no? Entonces quiere decir que el equilibrio de Nash dice H y T para cada jugador tiene probabilidad de un medio. Esa probabilidad de un medio quiere decir que eh, pues prácticamente es al azar, ¿no? Que es lo mismo que tirar la moneda, pues. Que es lo mismo que cada uno esté tirando directamente la moneda en vez de elegir. Porque la probabilidad es de un medio y un medio cada una de las opciones. Entonces es un juego completamente de azar. Se podría decir que es un juego completamente de suerte, ¿no? Bueno. Entonces, aquí tenemos este juego, este primer ejemplo de juego de suma cero. Ahora vamos a ver otro ejemplo en donde ya tengamos tres jugadores. También a veces resulta en dudas por parte de los estudiantes cómo modelar esos juegos donde ya haya más de dos jugadores. Pues aquí tenemos entonces un juego muy parecido para tratar de analizarlo desde más o menos el mismo punto de vista. Tenemos tres jugadores. Este es un juego también simultáneo, recuerden, y cada jugador o jugadora tiene una moneda y decide si quiere mostrar cara o cruz, head, tail, ¿no? Cada jugador gana el jugador que tenga diferente elección. Por ejemplo, si tenemos HTT, pues gana el primer jugador, ¿no? Tenemos HTH, gana el segundo jugador. Si tenemos HHT, gana el tercer jugador y así en los diferentes valores, ¿no? Si todos eligen igual, entonces quedan en empate y no se reparten utilidades. Lo que gana un jugador, entonces lo pierden otros. Vamos a ver entonces cómo se modela. Vamos a tener en este caso entonces dos tablas. ¿Por qué? Porque la primera tabla va a corresponder cuando el jugador 3 elija H, perdón. Aquí vamos a ver estas dos tablas. Entonces tenemos dos tablas y tres utilidades. La primera tabla corresponde cuando el jugador 3 elija H y la segunda tabla cuando el jugador 3 elija T. Entonces, si vemos en el caso donde sea H y H, no se reparten utilidades. Aquí les puse color nada más el primero para que vean a quién corresponde. El primero corresponde al jugador uno, el segundo jugador 2 y el tercero jugador 3. Aunque esto lo vamos a ver que en Gambit puede resultar un poco confuso, tenemos que guiarnos por los colores. Cuando vemos entonces H, T y H, pues el que tiene diferente, por eso dice aquí, diferente gana. Entonces el que tiene diferente de estos tres va a ser entonces el jugador 2. Entonces gana 2 y los otros pues pierden uno cada uno. ¿Ve? Ahora nos vamos por ejemplo a la opción T, H, H. El que tiene diferente es el jugador uno, entonces gana 2 y los demás pierden uno cada uno. Y en este caso que es T, T y H, pues gana el jugador 3 y los demás pierden. Y así lo vemos también en la otra tabla. La otra tabla entonces corresponde a la elección T del jugador 3. Entonces vemos aquí tenemos H y T, gana también el jugador 3. Luego tenemos T, H y T, pues en este caso gana el jugador 2 porque vemos que H es diferente, ¿no? Entonces gana 2 y los demás pierden uno. Ahora si vemos T y T, en este caso de aquí abajo, pues no gana nadie porque son iguales. Cuando vemos H, T y T, son iguales 2 y 3 y es diferente el jugador uno, entonces gana el jugador uno. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esto también lo podemos nosotros modelar en Gambit. Entonces vamos a ver Gambit nuevamente. Vamos a crear un nuevo juego. Creamos nuevo
y de forma estratégica. Aquí tenemos, a minimizar esto. Entonces voy a dejarlo por aquí arribita para que alcancemos a ver, pues, bueno, voy a tapar un poco esto porque no me interesa ahorita estar leyendo ni que me meta ruido este texto, ¿no? Así. Bueno, entonces vamos a ver ahora, tenemos player uno, jugador uno, ¿no? Jugador uno, tenemos luego jugador 2 y vamos a tener un jugador más. Vamos a darle clic aquí, Add a New Player, y nos aparece justamente, yo traté de ponerle los mismos colores, aunque vean que aquí podemos cambiar los colores, ¿no? Entonces sería jugador 3. Entonces, aquí tenemos ya las opciones, ¿no? Sin embargo, aquí nada más nos aparece ahorita una tabla, o sea, es como si tuviéramos nada más esta tabla de aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar ahora una nueva estrategia para este jugador, o sea, nos aparece un nuevo jugador, pero nos ponen una sola estrategia. Entonces, ¿cómo lo hacemos para, aquí tenemos dos estrategias para cada uno de estos jugadores? ¿Cuáles serían? H y T, ¿verdad? Decíamos. H y T. Y luego aquí tenemos H y T. ¿Ok? Ahora vamos a agregar una nueva estrategia para el jugador 3, ¿no? Entonces vamos a agregar una nueva estrategia y vean qué me aparece. O sea, me aparece esto de aquí. O sea, sería entonces aquí H y aquí T. Y H y aquí T. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, aquí tenemos, digamos, dos tablas, que sería esta parte de aquí arriba y luego esta parte de aquí abajo sería la otra tabla. Pero en realidad aquí las dos tablas se dividen en las opciones del jugador uno. Entonces, ese orden a veces confunde un poco a la hora de pasar de aquí a acá. Simplemente tenemos que ver las opciones, cuáles coinciden con cuál, ¿no? En la primera de aquí arriba, estas tres, vemos también que el orden aquí, el primero es rojo, el segundo es verde, quiere decir que corresponde al jugador 3, y el tercero es azul, corresponde al jugador 2. Entonces aquí nos va a confundir un poco. Cuando tengamos H y H, entonces es cero para todos. Eso corresponde a este primer caso. Entonces vamos a ver la opción H primero para el jugador 3. Entonces luego tenemos H, T y H, que sería H, T y H de aquí. Menos uno, 2 y menos uno. Entonces sería menos uno, pero como están en orden diferente, menos uno y 2. Recuerden que 2 era para el jugador 2 y menos uno era para el jugador 3. Aquí veamos nada más los colores y el orden. Ahora nos vamos a T, H, H, que nos iríamos aquí, en esta parte de aquí, ¿no? T, H y H, ¿no? Entonces las utilidades serían 2 menos uno y menos uno. 2 menos uno y menos uno. Aquí no hay orden porque 2 y 3 ganan lo mismo. Ahora nos vamos a T, T y H, que sería T, T y H. Las utilidades serían menos uno, 2 y menos uno. ¿Sí? Decíamos por el orden. Ahora nos vamos a la otra tabla aquí, que sería H, H y T. Entonces buscamos aquí jugador uno H, jugador 2 H y T para el jugador 3. Entonces sería menos uno, 2, menos uno. Decíamos nuevamente por el orden. Ahora nos vamos H, T y T. Sería entonces H, T y T. Aquí estamos, ¿no? Entonces sería 2 menos uno menos uno. Ahora nos vamos a la parte de abajo que sería T, H, T. T, y H, T. Estaríamos aquí abajo. Entonces menos uno y 2. Recuerden que es por el orden. Aquí los colores me indican el orden. Y al último, cuando son iguales T, T y T, entonces sería cero 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 para todos. Entonces ahí no cambiaría. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos nuestra tabla de pagos. Como les dije al principio, a veces confunde un poco a la hora de pasar esto a Gambit. Nosotros podríamos considerar igual cambiar de colores para considerar, por ejemplo, el primero como jugador 3, jugador 2 y jugador uno. O sea, ahora sí que para el orden que queramos. Pero de todos modos no van a cambiar aquí. El orden en cómo tenemos que meter las utilidades puede ser un poco confuso. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el tema de la dominancia aquí en este juego de tres jugadores, Strictly Weekly, y vamos a ver qué va a pasar. Pues lo mismo, ¿no? No tenemos dominancia, ¿por qué? Porque es un juego completamente de azar. Y vamos a ver el equilibrio de Nash,
y nos va a aparecer lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? Que tenemos para los tres jugadores ahora, las dos opciones nos dan punto 5 o un medio, ¿no? Que significa que es completamente al azar, elegir cualquier opción, ¿no? Ninguna me garantiza pues que voy a ganar. Las dos, pues con las dos puedo ganar porque dependo también de los otros jugadores. Cuando hablamos pues de lanzar la moneda o de lanzar los dados, pues estamos jugando, hablando de juegos completamente de azar, ¿no? Y bueno, aquí entonces pues terminaríamos este video de juegos de suma cero. Gracias por tu atención.